Hoy hablaremos sobre la energía de la perashá llamada Shmini, que quiere decir octavo. La perashá se refiere al octavo día después de la consagración de los Kohanim, de Aarón y sus hijos. Una vez que fueron consagrados, se hace alusión a ese octavo día, y esta es la razón por la que la porción se llama octavo, Shmini. Pero sabemos que Shmini, que es el número 8, está relacionado también al aspecto que en hebreo se llama Me'al Hateva, aquello que trasciende la naturaleza, aquello que no está sujeto a las reglas de causalidad física, sino que estamos hablando de algo que tiene que ver con el mundo espiritual. Y ahí ya tenemos la primera alusión de esta fuerza de la porción llamada Shmini. En su forma textual, la porción habla del proceso de inicio de las funciones sacerdotales por parte de Aarón y de sus hijos, así como la gran mayoría de las porciones de Vayikra, que hablan sobre las ofrendas, korbanot. También en esta porción se habla de los reglamentos de las ofrendas como este acto de elevación a un estado de pureza y conexión más intensa con la fuente. Esto es lo que en realidad quiere decir Korban, ofrenda. Lo hemos hablado en otras ocasiones. Korban viene de la palabra Karov, que quiere decir acercamiento al Creador. En esos tiempos lo indicado era que justo a través de estas ofrendas y estos sacrificios, lo que se lograba era la elevación colectiva de la conciencia. También hemos dicho que esto ya no es posible, y en nuestros días esto es otro tipo de trabajo en el que desde luego interviene la meditación, la tefilá, es decir, el rezo, como sustitución a estas ofrendas que se hacían en un principio en el tabernáculo, en el desierto y posteriormente en el templo. Se nos habla de estas ofrendas, en particular de la ofrenda de un becerro de ganado vacuno y de un carnero, que tienen que ser sin defectos, tienen que estar puros, y la palabra utilizada es tmimim, puros, sin defecto. Y es importante mencionar esta palabra tam, en hebreo tmimim, el plural, que quiere decir puro o sin defecto, porque más allá hablaremos del significado interno de esta porción, de la energía que derivamos de esta porción a través de esta palabra tam, temimim, puros, o temimut, que quiere decir pureza. Desde luego, la porción habla de las particularidades de los sacrificios y de las ofrendas, habla de los animales permitidos y prohibidos, tanto aves, mamíferos como peces, aquellas características que son kasher, de la dieta kasher, de animales. Es decir, en realidad, continuamente en esta porción estamos escuchando esta comparación entre lo que es puro y lo que es impuro, lo que es permitido versus lo que no es permitido, lo que conecta a la fuente versus lo que desconecta. Y cómo hay una transmisión de impureza por entrar en contacto con, por ejemplo, cadáveres de animales. Esta fuerza energética de impureza que se transmina
por llevar a cabo ciertas conductas de tocar animales impuros, de tocar cadáveres de animales y demás. Sin embargo, aparte de todo este elemento muy técnico de las diferentes ofrendas y de las categorías de los animales, aquellos que pueden ser comestibles o no, hay dos eventos muy especiales y que yo calificaría de dramáticos. El primero de ellos es la muerte de los hijos de Aarón frente a todo el pueblo. Estos hijos que eran unos portentos de santidad y sabiduría, Nadab y Abiú, que se nos informa en la Torá, mueren por invocar lo que en la Torá se dice un Esh Zara, un fuego extraño. Y no obstante que era la primera vez que oficiaban, digamos, como sacerdotes, después de que habían sido consagrados, ante todo el pueblo, con la presencia de su padre y los dos de sus hermanos, Elazar e Itamar, Nadab y Abiú, se dice, invocan un fuego extraño, y entonces viene un gran fuego, digamos, destructor, que los consume, los evapora. Lo único que queda son sus ropajes. Y esto es frente al pueblo. Es un drama. Imagínense la impresión de ver a estos seres enaltecidos, porque Rashi, este gran exégeta, nos dice que Moisés le comentó a su hermano Aarón: tus hijos son más elevados que nosotros. ¿Por qué entonces tuvieron este fin dramático? ¿A qué se refiere este tema de la muerte de Nadab y Abiú, donde quedaron absolutamente calcinados, evaporados, por así decir? Estos seres elevados que además se nos informa, no en la Torá, pero en las fuentes cabalistas, que estas dos almas eran tan elevadas y puras que encarnaron en otro ser elevadísimo, del cual comentaremos dentro de algunas semanas, ya ha entrado el verano, que es Pinhas. Nadab y Abiú encarnan en este ser que es un sacerdote, igualmente un Cohen llamado Pinhas, que también tiene un desempeño cósmicamente impecable. Su calificación en cuanto a ser un instrumento del Creador es de 0 a 10, es 11. Y ahí es donde encarnan Nadab y Abiú. Pinhas, en quien encarnan, veremos, es un ser capaz de sacrificarlo todo por la trascendencia y la reconexión de todo el pueblo con el Creador. Es decir, absoluto deseo de impartir. Quiere decir, todo el tiempo aquí estamos hablando de purificación y trascendencia. Hay muchos comentarios, algunos muy encontrados, disímbolos, sobre la razón por la que Nadab y Abiú padecieron esta experiencia dramática. Hay quien dice que entraron ebrios y que eso los descalificó para hacer estas elevadísimas ofrendas. En realidad, lo que sabemos y el hilo conductor de todo esto es de que en realidad estamos hablando de que tanto Nadab como Abiú representan la trascendencia del alma, representan la absoluta pureza, representan la capacidad de, digamos, pasar a otra dimensión de pureza, que también podemos llamar Mashiach. Hay quien dice que Nadab y Abiú, habiendo experimentado inicialmente el portento y la fuerza del Creador,
en este mundo al empezar a practicar como sacerdotes, perdieron la dimensión física y en su entusiasmo extático trascendieron a otro nivel. Llegaron a este estado de conciencia de la revelación total de la luz. Nos inclinamos a pensar por el hilo conductor de esta porción y la fuerza, la energía que derivamos de ella, es que en realidad este suceso dramático de Nadav y Abiú habla de trascendencia al ámbito de la pureza y de la perfección. El segundo evento, quizá menos dramático, pero no menos notorio, es una discusión que hay entre Moshe y Aarón. Estos dos seres portentosos, estos dos seres impecables, intachables, de una elevación de conciencia que no podemos ni siquiera empezar a entender, discuten entre ellos. Moshe reprende a Aarón porque sus hijos no comieron la ofrenda conforme lo indicado, es decir, dejaron que se quemara. Hay ofrendas que deben ser ingeridas y hay ofrendas que deben ser quemadas. Es una tecnología, es un formulismo que ritualmente es muy preciso. Hay ofrendas que se mecen verticalmente, hay ofrendas que se mecen horizontalmente, hay ofrendas de paz, hay ofrendas del pecado, etc. Todo con una meticulosidad increíble. Esta tecnología realmente nos habla de este instrumental que era la conexión de todas las almas a través de estas ofrendas. Y hay esta discusión, como decíamos, de que si debiesen haberlo comido o haberlo dejado quemar. Y Moshe reprende con energía a Aarón, y Aarón simplemente responde aclarando también con vehemencia su punto de vista. Esta escena concluye cuando se nos dice que Moshe escuchó y aprobó. En el lenguaje de la Torá dice Vayishma Moshe Vayeitev ve'einav. Escuchó Moisés y se traduce como aprobó, pero es algo mucho más profundo. Vayeitev ve'einav, y mejoró aquello con sus ojos. No solo aprobó algo que era controvertido, algo que era muy diferente a la posición que él había ofrecido a Aarón, sino que lo mejoró con sus ojos. Quiero que se queden con esta idea porque vamos a bordar sobre ello con este hilo conductor. ¿Cuál es entonces el hilo conductor de todos estos detalles, de esta información que nos da la Torá, de las diferentes ofrendas, la dinámica de estas ofrendas, los animales permitidos, lo que es kasher y no? Y aquí, para empezar a entender cuál es el hilo conductor de todo esto, nos referimos nada menos que a nuestra fuente fundamental en la Kabbalah, que es el Zohar, de la porción Shmini, el segundo versículo, en donde hay una conversación entre el Creador, entre Hashem y la Torá. Hashem, el Creador, habla en plural y dice, Naase Adam, vamos a hacer al ser humano, vamos a hacer al hombre. El Creador, en esta conversación con la Torá, además creo que es bellísimo
la alusión, dice, deseo crear al hombre. Y la Torá le contesta, el ser humano pecará contra ti. Te vas a sentir agredido, agraviado. Si no diriges tu atención intensamente hacia el hombre, ¿cómo podrá existir en el mundo? Se descarriará, pecará, se va a desconectar. El Creador contesta, yo y tú, Torá, guiaremos al ser humano en el mundo. Pues acaso, dice, es gratuito mi atributo de Erech Apaim. ¿Acaso es gratuito este atributo, que es uno de los 13 atributos del Creador, que es Erech Apaim, que se traduce como paciente, misericordioso? Erech es largo, Apaim de enojarse, quiere decir, no se enoja fácilmente, es misericordioso, da oportunidad. En realidad, entendemos que la Torá es este mapa de caminos para orientar al ser humano. Sin la Torá, la verdad es que estamos como en una pequeña embarcación en medio del océano y no sabemos a dónde dirigirnos. Es a través de la fuerza de la Torá, de sus secretos, que el ser humano pasa de un estado primitivo, un estado de impureza, y ahí vamos teniendo el hilo conductor, de intrascendencia, a un estado de pureza y de trascendencia. De un estado robótico, de un estado instintivo, donde operamos por la biología animal, un estado de egoísmo, donde prevalece desde el enojo, el odio, la competencia, esta situación de subsistencia animal en donde nos peleamos por nuestro espacio vital y no toleramos al prójimo y menos respetamos sus ideas. Y es de este paso robótico a un estado de conocimiento, de enaltecimiento, llegando al punto que Hashem concibió, el Creador concibió en el pensamiento de la creación al habernos creado. Es decir, estos seres similares a Él, con conciencia divina, que nos convertimos con Él en co-creadores del universo. Así como la característica de las ofrendas es de temimim, ¿sí? Se habla de este becerro, de este cordero, que tienen que ser temimim, puros. Así, una de las características con las que se describe la Torá es temimá. HaTorá, temimá, la Torá es pura. Se usa este mismo adjetivo, tam, puro, sin defecto, enaltecido. Así, entonces se dice que la Torá es tmimá, pura, sin defecto, enaltecida. De Jacob Avinu, del patriarca Jacob, ¿qué se dice? Ishtam Yoshev Ohalim, otra vez el término tam. Es un hombre puro, inocente, perfecto. También tam quiere decir algo que ya está terminado, que está concluido, que tiene ya todas las características de perfección. Que a diferencia de Saúl, de Sab, su hermano, rudo, imperfecto, desconectado, Jacob, Ishtam,
Es la representación de Tiferet, la columna central, la armonía, el balance. Este lugar de perfección que al acceder a él traeremos una realidad feliz, luminosa, en donde habrá total ausencia del caos, dolor y sufrimiento. Al igual que la Torah es Tmimá, Jacob es Tam. Tmimá es el femenino, Tam es el masculino. Empezamos a penetrar pues en este hilo conductor del mensaje esencial de la Torah, que es realmente cómo vamos de una situación A de imperfección a una situación B de perfección. Es nuestro paso de la intrascendencia de aquello que no evoluciona a una situación de pureza, de trascendencia continua, de evolución continua de nuestra condición humana hasta llegar a la condición llamada Devekut, apego perfecto al Creador. Apego al Creador por virtud de la afinidad que hemos desarrollado con Él. Esta capacidad dadora, esta capacidad amorosa que vamos cultivando a través de vidas enteras. Los animales puros versus los impuros. El alejamiento de la contaminación, de la muerte, ¿verdad? De los cadáveres. Este ejercicio de pasar de una situación de intrascendencia, de impureza, de imperfección, a una situación de pureza, trascendencia y perfección, es una opción que se nos presenta todos los días. Algunas veces con más intensidad, otras con menos, otras con más grandilocuencia y eventos que parecieran ser muy definitorios en nuestra vida, y otras con las pequeñas situaciones de la rutina de la vida. Y es la decisión que tomamos de apegarnos a esto que se llama temimut, de apegarnos a este aspecto que es característico de la Torah y que es característico del alma humana. Es la decisión de apegarnos entonces al llamado del alma o al llamado del ego. Es una decisión que tomamos todos los días, varias veces al día. El camino hacia la pureza de conciencia y las acciones correspondientes a ello, de relacionarnos amorosamente con el Creador y su creación, de relacionarnos amorosamente, balanceadamente, armónicamente con nuestro prójimo, o bien sumirse en la mediocridad y la intrascendencia de ser un ser biológico, sí, con inteligencia superior, porque los perritos son seres biológicos, las plantas son seres biológicos, y somos también seres biológicos con una inteligencia superior, pero ausentes de su compromiso y objetivos verdaderos. El que tengamos inteligencia superior no quiere decir que tenemos conciencia superior. La inteligencia es algo que se nos da, es un don, y la conciencia es algo por lo que hay que trabajar y vamos desarrollando a lo largo de vidas. En el capítulo 11 de Shmini, más bien es el capítulo 11 del libro de Vayikra, y cae en la porción de Shmini, versículo 36, y quiero llamar la atención de que nada es casualidad.
El número 36, en hebreo Lamed Vav, representa las 36 almas puras, los 36 tzadikim, los 36 justos. Dice que por su mérito y por virtud de ellos, y que están ocultos en cada una de nuestras generaciones, por virtud de estos Lamed Vav, 36 tzadikim, es que el mundo se sustenta. No es casualidad entonces que justamente el versículo 36 nos da una clave, la Torah maravillosa, de cómo podemos pasar de la impureza, que es el sistema de la tum'a, ma'arejet hatum'a, al sistema de la pureza, ma'arejet hakdusha. ¿Cómo pasar de la intrascendencia, de la pura biología, de todo lo que ello conlleva, de la bajeza característica del ser humano, a la trascendencia del ser que no solo es humano, es un ser que opera desde el alma? Y dice, y aquí lo apuntamos, Ach mayan ubor mikve maim iye tahor, que quiere decir, lo único que queda puro, aquí haciendo alusión de la toxicidad de entrar en contacto con las fuerzas de impureza, representadas en este caso por animales no comestibles, según las leyes de Kashrut, roedores, reptiles, anfibios y demás. Dice, lo único que queda puro es un manantial, mayan, ubor, un pozo de agua, mikve maim, un colector de agua, y etahor. Esto es lo único que queda puro. Y aquí hace alusión, desde luego, a la posibilidad de purificarnos a través de este, que es el elemento más abundante en la naturaleza y en nuestro cuerpo humano también, que es el agua. El agua es la fuerza de Gesed. El agua es la fuerza de la misericordia. La numerología de esta frase, Ach mayan ubor mikve maim yetahor, que quiere decir, lo único que queda puro es un manantial o pozo de agua, mikve. La numerología de todo esto es 896. Mismos que la palabra que hemos abordado, tmimut, pureza, 896. También, y vamos a explicar un poco más de ello, pero también en este momento es indicado mencionar que la palabra mayan, manantial, bor, pozo, mikve, que es este depositorio de agua, que es un baño ritual, mikve, maim. La numerología de estas tres palabras juntas es 529. Nos dicen nuestros sabios que 529 es la numerología de la palabra ta'anug, que quiere decir goce, como oneg Shabbat, el goce del Shabbat. Así que tenemos aquí dos palabras que derivan y están relacionadas de la numerología de diversas formas de colectar el agua. 896, la palabra tmimut, que es perfección, tam, la Torah es perfecta, Jacob es perfecto, tmimut, y ta'anug, goce, éxtasis. ¿Qué es lo que este mensaje nos dice? ¿Cómo hilamos estos conceptos de pureza, elevación, perfección, ausencia de defecto? Tmimut y ta'anug. Tmimut, pureza, elevación,
perfección, ausencia de defecto, y ta'anug, goce. Como dice el Zohar, Hashem y la Torah se asociaron para crearnos, investirnos de vida y guiarnos. La Torah es tmimá, es pura, es perfecta. Y la oportunidad de acceder al nivel de pureza, de eso justamente es lo que trata esta época en la que estamos, que es el Omer. Voy a referir al Omer. El Omer son los 49 días entre el segundo día de Pesaj y el día anterior a Shavuot, 49 días, en donde vamos construyendo la vasija de esta luz portentosa con que se nos iluminó gratuitamente el primer día de Pesaj, sin ningún esfuerzo, más que la idea de estar allí y de llevar a cabo las conexiones de Pesaj. Y esta luz tiene que ser, por así decir, pagada, tiene que ser reflejada, y es esta luz la que nos rescata, como se nos dice, de los 49 grados de impureza de Egipto. Se dice que 50 grados de impureza, sí, equivalentes como a los 50 grados de Biná, de la sabiduría, los 50 caminos de Biná, las 50 puertas de Biná. Así hay 50 puertas de impureza que llevarían a la destrucción total. Se nos dice que este estado de conciencia llamado Egipto, llamado Mitzrayim, es un estado de impureza de 49 niveles, no de cualquier nivel, 49 niveles. Un nivel antes del cual tendría que venir la destrucción total. Así que durante este momento en el que estamos, en el Omer, la meditación justamente es de inyectar esta perfección y esta pureza a nuestras acciones. Y en particular es muy recomendable el poderse meter en una mikve, hacer la inmersión en una mikve, muy importante, tanto mujeres como hombres. Este nivel de pureza de la mikve trae lo que llamamos ta'anug, goce. No es un goce sensorial, es un goce de conexión del alma con su fuente, el mayor goce que puede existir. Es el goce de conectarse con esto que llamamos tam, el aspecto de la columna central, que tiene que ver también con un nivel de inocencia. Cuando se dice que Jacob era Ishtam, y aparte los adjetivos de los que ya hablamos, ¿verdad? Perfección, pureza. También tiene la característica de inocencia. Alguien que es inocente, como un niño, no tiene una agenda. La inocencia habla de la capacidad del amor incondicional. La inocencia es una característica más bien de los niños, en donde su conexión es instantánea. Los niños viven el hoy, el aquí y el ahora. Y en ese sentido son superiores a los adultos, en donde nos distraemos con el pasado y el presente. Los niños, en su ingenuidad, este aspecto de tmimim, es una conexión con
una de las fuerzas fundamentales del Creador, que es el Mehavé, el que hace continuo el presente. La vida eternamente presente. Ser lo mejor que podemos ser en cada instante. Ser todo lo felices sin condicionar a nada, como un niño que simplemente por estar ahí, por jugar, por expresarse, es feliz. Y hay otro secreto. Esta discusión entre Moshe y Aarón, donde termina la frase diciendo Vayeitev Beinav, y Moisés calificó con sus ojos de bueno aquello que le decía a Aarón. La capacidad de empatía, de ver lo bueno en los demás, de ver el mérito que hay en los argumentos, muchas veces totalmente diferentes o encontrados al que nosotros sostenemos. Ponerse en los zapatos del otro. En el contexto de la vida diaria, tener la capacidad de ver lo luminoso aún en situaciones oscuras. Extraer la luz a partir de la oscuridad. Al final está de nosotros imbuir nuestra realidad de positividad, pues lo que ofrecemos a la vida es lo que la vida nos regresa. ¿Qué podemos entonces concluir de todo lo que aquí hemos dicho? ¿Cómo es que nosotros podemos pasar de esta situación de insatisfacción, de impureza, de intrascendencia, a un aspecto similar al de la Torah, de tam, de tmimut, de pureza? Una pureza que nos va a llevar al tanug, al goce supremo y a la felicidad. Es justamente cuando nosotros quitamos nuestras agendas egoístas y podemos ver la vida en todo lo luminoso que es. Y el ejercicio en estos días del Omer es mantener a raya nuestras tendencias de juzgar con demasiada e innecesariamente dureza al prójimo o a uno mismo o a la realidad. Y más bien enfocarnos a ver cómo dentro del contexto, así como Moisés y Aarón discutieron, podemos ver lo bueno que hay del otro. Y no porque es políticamente correcto decir, bueno, ok, somos diversos y acordamos en estar en desacuerdo. No basta esto. Realmente para llegar a este nivel de tam, se espera que verdaderamente apreciemos lo bueno y lo bello que hay en la vida, lo bueno y lo bello que hay en todos los seres humanos, y que lo veamos con buenos ojos, y que lo califiquemos así, y no solo eso, que infundamos esa energía de positividad en esa relación y en ese momento en el que estamos viviendo y en toda nuestra vida. Y esto es el mensaje fundamental de Shmini. Al final es trascender, es estar por encima de las garras, de la gravedad y la intrascendencia y la pesadez. Es elevarnos a ese lugar de donde realmente venimos. Un lugar en donde no hay imperfección, un lugar en donde no hay miedo,
un lugar en donde lo único que existe es el resplandor puro del Creador. Está de nosotros, porque esa es la tarea a la que nos comprometimos, inyectar esa fuerza de Tmimiut al mundo, en todo momento. Y esto solo lo podemos hacer si estamos conscientes, si no nos dejamos reaccionar y avasallar por los retos, aquello que es diferente de nosotros, sino que adoptamos el control justamente al poder ver lo bello y lo bueno que existe en todo. Y en lugar de separar, así como lo hizo Korah en su momento, Moshe unió ese comentario diverso, disímbolo de Aarón y vio lo que verdaderamente era lo unitario, verdaderamente lo que era trascendental, lo que era esencial. Muchas veces preferimos tener razón a ser felices. Muchas veces preferimos tener razón a tener paz en la casa. Queremos tener razón. Y tener razón es ver parcialmente la realidad. Y finalmente confirmar lo que nuestro ego quiere, que no es necesariamente lo que el alma quiere. Estamos aquí no porque queremos tener razón, sino porque queremos elevar este mundo a este lugar de trascendencia, a este lugar de Tmimut, y este lugar de Ta'anug, de goce. Y eso solo lo podemos hacer cuando nos infundimos de esta cualidad de Tmimut. Gracias, hasta la próxima. Amigos, todos aquellos que deseen profundizar en el conocimiento de la Kabbalah, comprometerse más con este sublime conocimiento, tenemos actividades, tenemos reuniones. Por favor, contáctanos.